Yo participé, lo pueden decir tranquilamente, como un activista permanente desde los 15 años, activista político, constructor de un partido político. Yo me siento orgulloso de haber construido junto con Joven Gobierno y otra gente más un partido político. O sea, eso fue lo que yo me dediqué fanáticamente. Hubo las elecciones el 30 de noviembre de 1952. Ya habían matado a Yardón. Y las elecciones las ganó, pero no para municipal, que está claro. No fueron elecciones para presidente de la República, fueron para la constituyente, de donde saldría el presidente de la República. Y no había candidatos a presidente, sino para la constituyente, los candidatos a diputados constituyentes. El 30 de noviembre del año 52. Elección que ganó por mayoría aplastante URD con Hipólito Villalba a la cabeza. Ya a esta hora, el pueblo estaba contentísimo, ¿no?, por las calles Marte, contra Marte, que se dio por allá, para las 6 de la tarde empezamos a ver la montaña. Claro, porque el gobierno mandó a clausurar el Consejo Supremo Electoral y a trasladar los papeles, los libros a Miraflores. ¿Ves? Y el presidente del Consejo Electoral cogió un partido que en la Guardia, que fue parte de la UDE, que fue acabó la misma noche. Se dio cuenta que no había, que el gobierno iba a respetar las elecciones, lo había perdido. Entonces, la gente de Copay y de URD entran a la clandestinidad. Y se acababa de inaugurar la primera televisora del país, una Televisa, que ahora es el canal 8. Entonces en el canal ese pasaban cada rato, cada media hora, llamando a Jovito para conversar con el gobierno. Yo decía cada rato, si el doctor Villalba no se presenta, va a tener problema para el país, van a haber hecho los ángeles, debe presentarse para buscar la paz. En ese plan andaba. Y Jovito escondido, está atrincherado en una casa, con tipo cosas más. Entonces le plantearon a Jovito que aceptara el triunfo del gobierno, y Jovito no quiso aceptarlo. Radicalmente, hizo unos tratamientos de entendimiento, pero mientras se respetara la decisión del pueblo. Entonces, así fue la cosa. Se despiden, eso fue una entrevista con el ministro del Interior, Laureano venía Lanz, que no era tan Lanz, sino Laureano ya bueno, pero este tipo era apellido del padre. Laureano Valladilla Lanz, su padre había sido también gran gobernante con Gómez. Laureano conversó con él y después dijo estas palabras: bueno, despidámonos, vamos a comernos la hallaca tranquilo. Yo voy a participar de esto que fue pasado al coronel Pérez y le daremos respuesta a nuestro. Y salieron. Cuando salieron lo esperaban en la puerta. Sentas camionetas de la Seguridad Nacional lo pusieron ahí, se llevaron preso por quitar de eso. Eso para allá. De allí lo sacaron a la medianoche. No sé ni para dónde. Como acaban de construir una cárcel llamada la cárcel de Santana, incluida, pensaban que era construida, pero descubrieron que algún joven cogió por otra vía, atravesó los mares, las calles y llegó a Panamá. Y lo depositaron. Una cosa muy curiosa que la gente nunca ha dicho, es que cuando llegan a Panamá, la expulsión, que era el 17, el 15 o el 16 de diciembre, donde en estos países conmemoran la muerte del Libertador, el 17 de diciembre. Entonces en Panamá había una conmemoración de la muerte del Libertador e invitaron a Jovito al discurso de orden del Congreso de Panamá. Cosas que jamás han dicho.
Pues de allí se traslada Jovito después a Trinidad, y a los 10 días de Trinidad el gobierno de Trinidad lo saca. Está Jovito preparando su invasión por Audiencia. El gobierno se dio cuenta de eso y entonces lo sacaron de aquí. Entonces tuvo que ir a parar a Nueva York. Hasta allí empezamos las elecciones de año 52. Por cierto que hay una cosa allí también digna de mencionarse, que es lo de la Junta Patriótica y Fabricio Ojeda. Nunca se ha querido decir la verdad acerca de eso. Y los comunistas se han apropiado de la Junta Patriótica como que ellos son los fundadores de eso. ¿No? Y en la historia reciente, la que sigue, sobre todo ahorita, no aparecen ellos porque los grandes favoritos de la Junta Patriótica. Y a Fabricio, como que ellos pusieron a Fabricio. La Junta Patriótica, esto también quiero que sea aparte, pero de manera aparte porque no tiene una importancia capital. Pero la Junta Patriótica nace de esta manera. Para que ustedes que son jóvenes sepan cómo es. El señor Amílcar Gómez, militante de la Dirección Nacional del URD, viaja a Boston a llevar un dinero para ayudar a los compañeros que estaban exiliados, un dinerito para los compañeros nacionales, para otra gente. Y pasa por Nueva York donde estaba Jovito Villalba. Entonces Jovito Villalba le envió una carta a la dirección de URD para que crearan un organismo llamado Sociedad Patriótica, no Junta, Sociedad Patriótica, que se vinculara con los militares, porque estaba en marcha un movimiento para derrocar a Perón. Entonces, Amílcar Gómez viene a Venezuela, hace los contactos suficientes, pero es descubierto por la policía que algo estaba moviendo con Amílcar. Amílcar Gómez ya había hablado con el Partido Comunista y con los ADECOS. El Partido Comunista había consultado con los comités centrales del Partido Comunista, habían dado un visto bueno. Entonces se conforma la Junta Patriótica con Amílcar Gómez de presidente, ¿no? Junto con García, el director de BEA. Bueno, pero, como decía, el gobierno parece que se da cuenta que algo anda funcionando ahí y Amílcar decide salirse de la presidencia para facilitar el trabajo de entonces me convoca a mí, a otro señor llamado Tomás Escobar, a otro llamado Omar Hitler, y como tres más. Y nos reunimos una tarde en un apartamento del 23 de enero, que todavía no están entregados, están vacíos. Nos metimos allí, no había luz, metimos una vela, y allí leímos la carta que nos estaba Jovito Villalba. Yo recuerdo que la leía mucho porque Jovito hablaba de la Sociedad Patriótica, y eso era de cuando la independencia, pues. Tiene que ser una junta, nada de eso. Entonces empezamos a conversar acerca de quién. Yo no podía hacerlo porque trabajaba en una empresa norteamericana. Estaba muy comprometido. Yo no tenía vinculaciones con los medios, que era muy importante. Entonces empezamos a discutir las personas que podían ser. Hablamos del doctor Tarremusi, que era un dirigente magnífico del partido. Pero como Tarremusi era hermano de un coronel de la Fuerza Armada, no convenía porque iba a estar controlado a través del hermano. Hablamos también del doctor Adilberto Pelayo. Adilio estaba aquí en Venezuela, había sido gobernador del gobierno de Pérez Jiménez de Charloja, gobernador del estado de Monagas. Y así fuimos descartando hasta que yo dije, el hombre claro, a mi juicio, es Fabricio. Fabricio era periodista del Nacional, ¿lo ves? Pero
periodista de Miraflores, que ha asignado a Miraflores. Apareció todos los días en la prensa dando los informes pues, de Miraflores. Mucha gente le tenía recelo por eso. Pensaban que era periodista, no mentira, simplemente era reportero del Nacional y militante muy serio y muy querido de Guareber. Decidimos entonces hablar con él y al siguiente día me llamó a mí que está muriendo. Lo dijo, aceptó. Va a ser el presidente del verano. A partir de ese momento asume Fabricio Vera la presidencia de la Junta Presidente, en la cual se incorpora en el poco país, ¿no? Se incorpora Acción. Pero hay que tener en cuenta que los únicos dos presidentes que tuvo la Junta fueron el primero de Guareber y el segundo de Guareber. Lo que quiere decir que esa Junta no la fundaron los jóvenes. Fue fundada por una carta que mandó el gobierno en el Nueva York, insinuándonos a nosotros que fundáramos la Junta. Me cuenta, hay una cantidad de preguntas, de cosas. Por ejemplo, ¿por qué Jovito no fue presidente? Eso fue un reportaje en Facebook. Porque ese político como un líder, Magnitudo, que fue el primer líder de masa no iba a ser presidente. El problema es que en estos países era presidente, podía serlo, ¿no? Quien estuviese vinculado a Estados Unidos. En el mundo gobierna quien tenga el poder económico y quien tenga el poder militar. Bueno, yo me llamo Paulo Hurtado, soy hijo de un personaje que se llamaba Luis Hurtado Higuera, la fotografía casualmente. Y es que yo acompañé a mi papá en una cantidad de actividades que él hacía que tienen que ver con la clandestinidad, o sea, la actividad política en la clandestinidad y la parte comercial de él. Entonces, yo comencé siendo como a la edad de 7 años su copiloto. Estaba estacionado en el carro y yo estaba de copiloto. Y veo una turba que viene, ¡hey, estamos gustados! Vamos acá con ellos, esto y lo otro, que hay que matarlo, que son adeptos, que patatín, que patatán. Y entonces yo me quedo así viéndolos acercarse, hasta que digo, oye, tengo que hacer algo porque los tengo encima. Y brinqué. Me puse frente al volante, arranqué el carro, manejé por lo que hoy en día es mente comunal, la autopista, salí en la Nueva Granada, puse el semáforo, todo eso y llegué a mi casa. Y después que apagué el carro fue que me di cuenta que era la primera vez en mi vida que yo manejaba. En estas actividades con mi papá nosotros nos alternábamos los hermanos. Íbamos a diferentes partes de la ciudad de Caracas, de día y de noche, cuando él se ocupaba de hacer sus contactos con la gente de la clandestinidad en una primera oportunidad para la organización de la huelga petrolera de 1953 y otras actividades porque él era secretario sindical nacional de Acción Democrática cuando fue Jiménez. Tenemos que acordarnos que era una ciudad pequeña en tamaño, pequeña en población, y por no llegaban ni medio millón o algo así, y habían 3 o 4 carros, quiero decir, no habían tantos carros en la calle como ahora hoy en día, total que si uno andaba de noche en un carro, llamaba mucho la atención, pues era mucho más fácil andar un adulto con un niño, por decirlo de alguna forma, porque siempre podía ser que al expuse que lo llevaba a tal lugar, o lo fui a buscar a tal lugar. Diferente a que anduvieran 3 o 4 personas en un carro de noche, como fue el caso, por ejemplo, de Alberto Carnevali, cuando se escapó o cuando le escaparon del puesto de socorro de Salas. Y bueno, es otra historia. Igual cuando uno estaba chiquito, cuando llegaban a la casa, que llegaba todo ese poco de gente, mamá, ¿quién, o papá, quién es ese señor? Pregunta. Oiga y calle, y esté pendiente. Para que aprenda sobre las cosas de la vida.
También me acuerdo aquella vez que nosotros fuimos a casa de Andrés Hernández Vázquez, compañero de papá de muchos años, y mi papá quería hablar con él, que contactó la clandestinidad, y entonces me bajé del carro y subí un tercer piso, creo que era, en el edificio Alfonso Rivas, ahí en la Avenida Locuna. Y cuando entré y encontré todo ese poco de gente rara, y le dije a la mamá de Andrés, cónchale, ¿qué pasa, mijo? Me dice ella. No, que Andrés me quitó el carrito y mi mamá me lo pidió y esto y lo otro. Entonces ella me puso la mano aquí sobre los hombros, no, y me llevó hacia la puerta. No te preocupes, que yo bajo más tarde y te lo llevo. Yo recuerdo que bajamos para esa escalera, 5 escalones en cada brinco. Y le dije, papá, vámonos, que ahí arriba está la Seguridad Nacional. Claro, de tanto ver la Seguridad Nacional ya uno conocía los tipos de vehículos que utilizaban y cómo vestían y cuáles eran sus ademanes. Después de ahí fuimos nosotros a Trujillo, porque el papá lo pasaron a Trujillo, después de Trujillo lo pasaron a Maracaibo, y después de Maracaibo lo confinaron en la isla de Margarita a Caracas. Y entonces mi papá tenía que presentarse todos los sábados a la Seguridad Nacional. Y se presentaba allá, yo acompañaba a mi papá en el carro, y él se bajaba, y yo firmó un libro de asistencia toda la semana. Eso, que todos los sábados lo tenían ahí firmando, y que lo andaban buscando, y no lo podían conseguir. Cuando este señor entrega a mi padre, eso le dio un coraje a los de la Seguridad Nacional, que decían, concha, Dios mío, este señor lo andamos buscando para fregarlo, y resulta que todos los sábados venía a firmar el libro, que no se ven que era él. Bueno, debo decir en descarga de mi padre que todas sus actividades de clandestinidad las hizo de una forma tal y perfecta que nunca pudieron, si no hubiera sido porque ese señor lo entregó, lo más seguro es que mi padre nunca lo hubiera puesto preso, porque cuando hacía las cosas las hacía bien hechas, como buen gocho. A la casa llegó una comisión de la Seguridad Nacional el 13 de marzo de 1954, a eso de la 1 de la mañana, compuesta más o menos de 9 hombres. Eran 2 camionetas de esas que utilizaba la Seguridad Nacional, que eran características. Ya habían hecho parte del trabajo, porque en la camioneta estaban la doctora Clarisa Zanoja y un señor de nombre Ramón Herrera León. Mi papá era la tercera recogida de la noche. Él había sido entregado, parece mentira, por un compañero de clandestinidad, que pensó que si lo entregaba salvaría la vida. Y entonces, con su puño y letra, escribió una confesión a la Seguridad Nacional, la envió, y fulano tal que ustedes andan buscando, contesta, no es fulano tal y vive en tal lugar. Ese evento, vamos a decir que enloqueció a uno de los jefes de la Seguridad Nacional, que a los 2 años se volvió loco y se lanzó a un edificio y se mató. No da tiempo de que uno o desarrolle miedo o que quiera abstraerse de lo que está pasando. Recuerdo que mi mamá le dijo, ustedes están cometiendo un grave error porque se están llevando a Luis, refiriéndose a mi padre, pero están dejando a todos sus hijos. Eso claro, porque después de la caída de Pérez Jiménez, lo que siguió un juicio al arbitrio de la Ciudadanía Nacional fuimos nosotros. Llegamos nosotros al Paraíso, a la antigua sede o primera sede de la Seguridad Nacional de Caracas, a entrevistarnos con Miguelcillo de Sanz, que como a las 2 de la tarde en la oficina de él estaba sentado en el escritorio y tenía un periódico en la mano. Entonces, con el periódico abierto, le dicen, no, Hilton, ¿cómo vas a querer que nosotros te tenemos a Luis? Porque lo matamos. Si eso hubiera sido el caso, ¿verdad? Te llegó a la feria. Y le dio así unos titulares que están ahí en el tratamiento con la policía, muere de fulano de tal. Entonces ellos mantuvieron nosotros con esa ilusión, esa idea de que nuestro padre estaba vivo. Nosotros recorrimos todos los hospitales del país, todos los manicomios del país, todos los cementerios del país, para demostrar que no existía, que no estaba vivo, para poder hacerle juicio y llevarlos presos, que cumplieran
condénate, porque eso sí, mamá dijo antes de morirse, nos dijo a nosotros, mi papá también insistía, ¿no? Cualquier cosa yo quiero que se haga con la ley por delante. No quiero que mis hijos se manchen las manos con sangre de nadie. ¿Sí? Algo me llega a pasar a mí, que sea un juzgado, un juez, el que dicte la sentencia, que no sea venganza. Y se cumplió. A nosotros nos alimentaban la esperanza de que el padre estaba vivo y que íbamos para acá, vamos para Bolívar, llevarle una maleta de ropa, porque él está supuestamente preso, incomunicado, que era lo que ellos hacían pues muchas veces lo hicieron con mi papá, lo incomunicaron en varias partes del país hasta que lo confinaron en la isla Margarita. Incomunicado significaba igualito lo que significa hoy, abren la puerta, meten el preso, cierran la puerta y botan la llave, no hay nadie habla con él, cero juicio, cero lo que sea. Y de verdad que el único delito que nosotros podemos haber cometido, y eso es una ley que no está escrita, es pensar en la libertad, en el derecho que tiene la gente a vivir en un sistema que le garantice paz, tranquilidad y prosperidad para toda la familia. De hecho, nosotros recibíamos con bastante frecuencia visitas de los esbirros de la Seguridad Nacional a la casa. Llegaban y rompían todo y buscaban aquí, buscaban allá, a ver qué papelito podían conseguir para comprometer a alguien, para poner preso a alguien, para justificar la visita. Y entonces nosotros, por supuesto, conociendo el valor de los documentos, que muchos de ellos sobrevivieron de paso, los teníamos bien guardados, bien, como dicen hoy en día, bien encaletados, en un lugar donde ni se les ocurriría buscarlo, y se iban todos como bravos porque no conseguían nada. Y siempre había una forma de saber, porque hoy hace rato que no viene la Seguridad Nacional, o como el caso en mí en particular, quizás mi primer encuentro así lo califico, con lo sobrenatural, y es que un día, estando en casa, la puerta de la casa se abrió y se cerró. ¡Tata! Nosotros nos quedamos, Dios, ¿qué pasó aquí? Entonces yo recuerdo que le dije a mamá, mira, la Seguridad Nacional está por venir. Y dicho y hecho, y la Seguridad Nacional llegó y hizo lo que fueron a hacer. Y se fueron, pero siempre lo tomé y lo he tomado como una señal del más allá, de alguien que está arriba cuidándolo a uno, de que está pendiente de lo que dejó atrás. Veían en casa como entraba y salía gente, y mamá, ¿quién es ese? Eso es fulano de tal, y fulano de tal, y que andamos en esto, que andamos en lo otro, que por fin va a caer la dictadura, que vamos a saber tu padre, que estamos haciendo esto, que estamos haciendo lo otro, vamos a tener una reunión, acuérdate. Se sientan ahí calladitos la boca y no hablan nada, pero tampoco se pierden nada de lo que está pasando, para que aprendan a saber cómo son las cosas, a ser testigos de lo que está pasando, lo que llamo yo el mudo es que te confirma, sí, yo estaba ahí, yo lo vi todo, y llevando papelitos para acá, llevando papelitos para allá, llevando formatos para la imprenta, para las cosas que se iban a regar después, llamando a la población a un paro, o una huelga, o que se iba a protestar algo, porque se hacía por medio de volantes. No había acceso a la prensa escrita, mucho menos a la radial, y había que estar muy cuidadoso porque en la calle había muchos sapos. Y eso fue precisamente el caso de mi padre. Mi padre lo entregó a un compañero, a Antonio Pinto Salinas, también lo entregaron, a Alberto Carnevali, lo entregaron también, a Leonardo, lo entregado, gente que supuestamente estaba en la lucha, supuestamente estaba en la misma causa por aquellas dos corrientes, que por cierto, en las reuniones que hacían en casa se hablaban de esas dos corrientes, la corriente que llamaban la corriente de Alberto Carnevali, que era la corriente de la vía pacífica,
y la corriente de Leonardo Ruiz Pineda, que era por la vía de la acción. Creo que vale la pena mencionar que cuando mi papá se lo llevaron preso, quedamos 7 hijos huérfanos. Y así como la familia evitaba entrar a la casa donde vivió Luis Hurtado o la esposa de Luis Hurtado, había otra gente que sí, vamos a decir que sí colaboraron. Yo nunca he podido confirmar, y esto pocas veces lo he dicho, nunca he podido confirmar si mi padre era masón o entre su grupo de amistades donde él era muy apreciado, había muchos masones. Honestamente no puedo decirlo. Una cosa sí puedo decir, es que muchas veces alguien tocaba la puerta de mi casa. Nosotros vivíamos en Los Rosales. Y cuando nosotros abríamos la puerta, encontrábamos bolsas de comida. O sea que alguien compraba comida y como sabía que era mucha boca que alimentar, la llevaba para allá. Por ejemplo, mi día comenzaba a las 5 de la mañana, que nosotros nos levantábamos, moríamos del maíz para hacer las arepas y con el agua donde se cocinaba el maíz. Hacemos un carato de maíz que es una especie que eso lo recomiendo a todo el mundo. Y después levantaba yo a mis hermanos, los vestía, le daba desayuno, recogía la mesa, limpiaba, me iba para mi escuela, regresaba, en la tarde salía con mi mamá a despachar en los negocios de panadería, pescadería, carnicería, las obras de las bobinas del periódico del Nacional, envueltos en paquetes de entre 10 y 15 kilos, y de eso vivían. Y debo decir que de todos los torturados, de todos los desaparecidos, de todos los muertos de la dictadura, los únicos que le hicieron un juicio a la Ciudad Nacional fueron los hijos de Luis Hurtado Higuera. No tenemos una tumba donde llevar flores. Arreciaron, y qué casualidad, ¿no? Arreciaron las amenazas, las persecuciones, las cárceles a una cantidad de personas, entre esos mi papá. Creo que ya cuando lo agarran él en el 54, quizás un año, cerca de un año después de la huelga, tenía mucha sed de venganza, de odio, ¿no? De tantas cosas, que apenas lo tocaron, lo quisieron fue caer a palo limpio, 9 hombres contra el sol. Ciudad Central de Venezuela vi cuando hubo una manifestación cuando Pérez Jiménez en el año 57, creo que fue, que le dieron un machetazo a una muchacha y prácticamente le arrancaron el seno. No había tanta criminalidad como hoy en día, pero se respiraba en la calle un aire de ¿cómo se llama? Como de temor. Las calles quedan dispersas, solas. Después de cierta hora, primero porque no había muchos vehículos y segundo porque el llamado, el gobierno andaba con una zozobra. Entonces uno puede decir que primero viviendo en Caracas, segundo siendo mi madre viuda de un personaje importante dentro de la organización clandestina. Tercero, permitían que muchas reuniones se hicieran en casa, de que uno fuera partícipe directa o indirectamente en las actividades pequeñas que se podían hacer en esos momentos, para mantener viva en la población la idea de que mejor se vive en democracia que en dictadura.